Esa mañana, Verónica Lawson llegó a la sede de la empresa antes del amanecer. Las luces de la ciudad aún parpadeaban como si se resistieran al amanecer y el reflejo de sus tacones resonaba en el pasillo de mármol. Frío, preciso, impecable, como ella. El día sería decisivo. La reunión que determinaría el futuro de la oferta pública inicial de $1.000 millones que llevaba 3 años preparando. Fuera de la sala de cristal, su equipo esperaba en silencio. Nadie se atrevía a mirarla a los ojos. Verónica irradiaba una energía que mezclaba genio y miedo, como si todo pudiera desmoronarse si un solo detalle escapaba a su control. En ese entorno, los errores no estaban permitidos, y la más mínima señal de debilidad era una condena. Mientras tanto, en las plantas bajas, Daniel Brooks empujaba el carrito de limpieza por un pasillo casi vacío. El suave ruido de las ruedas se mezclaba con el zumbido constante del aire acondicionado. Era un sonido que conocía bien. El sonido de la rutina, que lo alejaba del pasado. Su uniforme azul ya estaba marcado por los químicos y el tiempo, pero sus ojos aún tenían la misma luz de quien una vez creyó en el poder de las ideas. La placa que colgaba de su pecho era una especie de disfraz, un escudo para un hombre que una vez manejó miles de millones y ahora cargaba bolsas de basura. Esa mañana, sin embargo, algo en el aire era diferente, como si la vida lo estuviera preparando para un encuentro que nunca imaginó que experimentaría. En la sala de reuniones el ambiente era denso. Verónica examinaba cada gráfico proyectado en la pared mientras los ejecutivos intentaban explicar las discrepancias. Con cada palabra incorrecta, el sonido de sus dedos golpeando la mesa era como un mazo. Cuando apareció la hoja de cálculo final, se levantó bruscamente, con el rostro rígido. «Estos números están mal», dijo con voz fría y cortante. Nadie respondió. Un silencio incómodo invadió la sala, hasta que de repente una voz ronca desde el fondo rompió el aire. «Si me disculpan, el problema está en el modelo de amortización. Han invertido las bases de cálculo». Todos se giraron a la vez. Era el conserje, de pie con el cubo y la fregona en las manos, mirando la pantalla como si viera algo demasiado obvio para ignorarlo. Por unos segundos, el tiempo pareció detenerse. Uno de los directores rió. Otro se aclaró la garganta con nerviosismo, pero Verónica lo miró fijamente. «¿Cómo lo sabes?», preguntó, sin poder ocultar su irritación y curiosidad. Daniel dudó, pero respondió con calma. «Porque es el mismo error que vi hace 8 años, antes de perderlo todo». El silencio que siguió fue diferente. Ya no había desprecio, solo sorpresa y un extraño respeto. Verónica se incorporó lentamente y por primera vez en mucho tiempo algo en su interior flaqueó. No era miedo, era algo que no había sentido en años: humanidad. Esa noche, Verónica no pudo dormir. La imagen de ese hombre de uniforme sencillo, señalando un error que sus millonarios analistas pasaron por alto, no se le iba de la cabeza. Abrió su portátil y escribió «Daniel Brooks». Apenas tardaron unos minutos en aparecer en la pantalla un pasado que nadie imaginaba. Un exanalista de Goldman Sachs, graduado de Wharton, figuraba en una lista Forbes de jóvenes promesas de Wall Street. Hasta que todo se vino abajo. Un viejo artículo hablaba de la enfermedad de su esposa, su bancarrota y su huida del mercado. Verónica leyó cada línea con pesar, intentando comprender cómo alguien que había llegado tan alto podía aceptar limpiar pasillos por la noche. Por primera vez, la mujer que creía tenerlo todo sintió vergüenza de sí misma. Al día siguiente, bajó. Daniel estaba fregando el suelo del vestíbulo, concentrado, con unos auriculares viejos.
Verónica dudó antes de acercarse. No sabía si estaba allí por gratitud, curiosidad o culpa. «Señor Brooks», lo llamó, y él se giró lentamente, sorprendido. Por un instante, ambos guardaron silencio. El zumbido distante de los ascensores era el único sonido entre ellos. Verónica le agradeció lo que había hecho en la reunión, pero Daniel se limitó a sonreír discretamente. «Solo hice lo que cualquiera haría si prestara atención». Sabía que no era cierto. Había algo en ese hombre que había perdido hacía mucho tiempo, algo que el dinero, el poder y las salas de cristal jamás podrían restaurar. Un propósito. 2 días después, Verónica tomó una decisión inesperada. Llamó a Daniel a su oficina. Cuando entró, el contraste fue casi simbólico. Ella, rodeada de pantallas y hojas de cálculo, él, con su uniforme sencillo y su placa desgastada. «Necesito tu ayuda», dijo sin rodeos. Daniel permaneció en silencio, confundido. «Las cifras siguen siendo inconsistentes. Quiero que revises el modelo». Algunos directores intentaron protestar, pero no oyó a nadie. Había algo en su voz, una mezcla de humildad y urgencia. Daniel, con calma, solo solicitó acceso a los informes. Verónica observaba cada uno de sus movimientos con una curiosidad casi infantil, como si viera a alguien resolver un rompecabezas que ella misma había creado. De madrugada, Daniel se sentó solo en la sala de reuniones. Corrigió celdas, cruzó datos, reabrió fórmulas que nadie más entendía. Cuando Verónica regresó horas después, lo encontró sentado, exhausto, pero con una leve sonrisa. «Está listo», dijo, entregándole una hoja de cálculo revisada y un informe que salvó la salida a bolsa. «Podrías haber cobrado una infortuna por esto», comentó ella. Daniel simplemente respondió: «El valor de las cosas ha cambiado para mí». Y en ese momento, ella lo entendió. No era solo el error que había corregido, sino el significado mismo de lo que llamaban éxito. Por primera vez, Verónica sintió ganas de escuchar, no de ordenar. Días después, Verónica lo volvió a llamar. La oferta estaba lista. Un puesto ejecutivo, un bono de $1 millón y prestigio inmediato. Era su forma de recompensar al hombre que había salvado la empresa. Pero Daniel simplemente sonrió con serenidad y declinó. «Ya no es mi camino», dijo. «Hoy solo quiero ayudar a quienes lo han perdido todo, como yo». Verónica intentó insistir, pero él se mantuvo firme. «Lo que he vivido me ha enseñado que empezar de nuevo es la verdadera inversión. Lo llamo la segunda fundación». Esas palabras resonaron en su interior, derribando los muros que el tiempo había cimentado. Por primera vez, Verónica no se sintió rechazada, sino inspirada. Unas semanas después fue a ver el proyecto. Un pequeño almacén reconvertido, mesas sencillas, gente que llevaba en la mirada el mismo dolor que Daniel una vez sintió. Había un hermoso silencio allí, el silencio de quienes intentan empezar de cero. Verónica entró sin avisar, observando a Daniel guiar a un grupo sobre finanzas personales y dignidad. Hablaba con empatía, sin números, sin jerga. Habló de esperanza. A última hora de la tarde, una niña corrió hacia él. «¡Papá!». Era Sophie, con un dibujo en las manos. 3 personas tomadas de la mano. En medio, Verónica reconoció su propio rostro. No supo qué decir. Simplemente sonrió. Una sonrisa que no provenía de la razón, sino del corazón. Durante los meses siguientes, Verónica empezó a visitar el proyecto con frecuencia. Al principio, intentó ayudar con hojas de cálculo y estrategias, pero pronto se dio cuenta de que lo que más necesitaban esas personas no eran números, sino escuchar, y aprendió a escuchar. En cada historia de bancarrota,
enfermedad o pérdida, veía un reflejo de sí misma, de todo lo que había sacrificado en nombre del control. Poco a poco, el traje y los tacones altos dieron paso a ropa sencilla, y la mirada dura se suavizó. Daniel lo notó, pero no hizo ningún comentario. Había una complicidad silenciosa entre ellos, como si cada encuentro dijera: aún hay tiempo. A Sophie le encantaba cuando Verónica aparecía. Decía que la sala se volvía más colorida. Y sin darse cuenta, Verónica empezó a creerlo también. Años después, nadie recordaba la salida a bolsa de $1.000 millones, pero el nombre Segunda Fundación se extendió por toda la ciudad. Daniel vivió sereno, seguro de haber comprendido por fin lo que el dinero nunca enseña: el valor de empezar de cero. Verónica, por su parte, dejó la dirección ejecutiva y comenzó a dedicar parte de su vida al proyecto, no por caridad, sino por necesidad. Porque allí, entre gente sencilla y miradas sinceras, encontró algo que la cima nunca le ofreció: paz. El narrador, que lo presenció todo desde lejos, diría que los dos no se salvaron mutuamente, simplemente recordaron quiénes eran antes de que el mundo los endureciera. Y así fue como el conserje de Wall Street le enseñó a la mujer más poderosa del mercado la lección que ningún MBA jamás podría: el verdadero poder reside en ser humano. Durante los meses siguientes, Verónica empezó a visitar el proyecto con frecuencia. Al principio, intentó ayudar con hojas de cálculo y estrategias, pero pronto se dio cuenta de que lo que más necesitaban esas personas no eran números, sino escuchar. Y aprendió a escuchar. En cada historia de bancarrota, enfermedad o pérdida, veía un reflejo de sí misma, de todo lo que había sacrificado en nombre del control. Poco a poco, el traje y los tacones altos dieron paso a ropa sencilla y la mirada dura se suavizó. Daniel lo notó, pero no hizo ningún comentario. Había una complicidad silenciosa entre ellos, como si cada encuentro dijera: aún hay tiempo. A Sophie le encantaba cuando Verónica aparecía. Decía que la sala se volvía más colorida, y sin darse cuenta, Verónica empezó a creerlo también. Años después, nadie recordaba la salida a bolsa de $1.000 millones, pero el nombre Segunda Fundación se extendió por toda la ciudad. Daniel vivió sereno, seguro de haber comprendido por fin lo que el dinero nunca enseña: el valor de empezar de cero. Verónica, por su parte, dejó la dirección ejecutiva y comenzó a dedicar parte de su vida al proyecto, no por caridad, sino por necesidad, porque allí, entre gente sencilla y miradas sinceras, encontró algo que la cima nunca le ofreció: paz. El narrador, que lo presenció todo desde lejos, diría que los dos no se salvaron mutuamente. Simplemente recordaron quiénes eran antes de que el mundo los endureciera. Y así fue como el conserje de Wall Street le enseñó a la mujer más poderosa del mercado la lección que ningún MBA jamás podría: el verdadero poder reside en ser humano. Durante los meses siguientes, Verónica empezó a visitar el proyecto con frecuencia. Al principio, intentó ayudar con hojas de cálculo y estrategias, pero pronto se dio cuenta de que lo que más necesitaban esas personas no eran números, sino escuchar, y aprendió a escuchar. En cada historia de bancarrota, enfermedad o pérdida, veía un reflejo de sí misma, de todo lo que había sacrificado en nombre del control. Poco a poco, el traje y los tacones altos dieron paso a ropa sencilla, y la mirada dura se suavizó. Daniel lo notó, pero no hizo ningún comentario. Había una complicidad silenciosa entre ellos, como si cada encuentro dijera: aún hay tiempo. A Sophie le encantaba cuando Verónica aparecía. Decía que la sala se volvía más colorida. Y sin darse cuenta, Verónica empezó a creerlo también.
Años después, nadie recordaba la salida a bolsa de $1.000 millones, pero el nombre Segunda Fundación se extendió por toda la ciudad. Daniel vivió sereno, seguro de haber comprendido por fin lo que el dinero nunca enseña, el valor de empezar de cero. Verónica, por su parte, dejó la dirección ejecutiva y comenzó a dedicar parte de su vida al proyecto, no por caridad, sino por necesidad. Porque allí, entre gente sencilla y miradas sinceras, encontró algo que la cima nunca le ofreció: paz. El narrador, que lo presenció todo desde lejos, diría que los dos no se salvaron mutuamente, simplemente recordaron quiénes eran antes de que el mundo los endureciera. Y así fue como el conserje de Wall Street le enseñó a la mujer más poderosa del mercado la lección que ningún MBA jamás podría: el verdadero poder reside en ser humano. Si esta historia te conmovió de alguna manera, dale me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué país y ciudad la estás viendo. Es increíble ver hasta dónde pueden llegar historias de superación como esta. Comparte esto con alguien que necesite un recordatorio de que siempre hay tiempo para empezar de nuevo.